Hola, muy buenas tardes. Aquí de nuevo con ustedes en este video largo que nos toca. Ya comenzamos a ver los videos cortos. Los videos largos van a ser sobre historia y este es el primero. Entonces, vamos a comenzar con una plática muy sencilla sobre lo que debemos conocer de la historia de México. Si no conocemos la historia de México, no vamos a entender nunca por qué estamos como estamos, por qué no estamos peleando. El mexicano siempre se ha peleado, siempre ha sido igual. ¿Por qué? Porque México no es una nación como tal, ¿sí? Es un grupo de etnias, 67, no es como los franceses o los ingleses o los alemanes. Entonces aquí somos un grupo muy grande y por eso estamos como estamos, nos peleamos. Para entender esto vamos a conocer de historia, es el objetivo, para poder entendernos y comprender por qué somos así, ¿no? Es importante conocer esto. Para mucha gente no es importante. Y bueno, uno de los grandes problemas de la historia es que la mayoría de nuestros maestros en las escuelas, pues realmente no tuvieron mucho interés en que aprendiéramos, entonces nos enseñaron con métodos muy arcaicos, ¿no? Y lo otro, nos enseñaron la historia oficial, la que el gobierno permitía que debíamos de saber. La historia como tal en México empezó a finales del siglo XIX, antes no había historiadores, bueno, unos cuantos, Clavijero y otros, pero así como debiéramos saber hasta finales. Los primeros libros fueron México a través de los siglos, y luego hubo algunos autores, y luego la revolución ya se hizo un relajo, fue la historia oficial, fue la historia de los que ganaban, ¿no? Y se quedó mucha historia rezagada que está oculta y que es muy importante porque explican muchas cosas, ¿no? Entonces es importante conocer esto. Bueno, hoy no lo voy a hacer muy cansada y voy a hablar solamente sobre las primeras fases de la historia que deben de saber. Y lo que primero que debemos conocer es las etapas anteriores a la conquista de México, de 1521. Y hay tres periodos que son importantes conocer. Lo que es el preclásico, el clásico y el posclásico. Ya sabemos que hay restos humanos y vestigios que tienen más de 25.000 años, pero no son de civilizaciones que ya estaban establecidas. Eran pequeños grupos. En algunas grutas se han encontrado algunos huesos, pero a partir del 2500 ya aparece una cultura que supuestamente la cultura madre de México, que son los famosos olmecas, que es un término que le asignó un arqueólogo norteamericano, Marcus Sterling, y que significa hombre de lule. No sabemos en realidad cómo se llamaban, ¿no? Eso nada más nos ha importado, ¿no? Él lo dijo y ya se quedó así. Igual pasa con los mayas realmente no sabemos si se llaman mayas o no. Les pusimos mayas porque hay una ciudad que se llama Mayapán, o sea, se pudo traducir y de ahí surgió que todos eran mayas, pero no sabemos en realidad cómo se llamaban. Entonces, el periodo que comprende desde 2500 a.C. hasta el 200 a.C. se llama preclásico y está dominado obviamente por la cultura olmeca, que no es nada más de Tabasco y de Veracruz, no, está en todos lados, está en Morelos, está en Oaxaca, está en Michoacán, está en Chiapas, está en Guatemala, está en muchos lados, ¿sí? Está en Tabasco, en muchos lados. No solamente son el área medular que se ha querido decir como la cuna de la cultura. Es más, no sabemos ni de dónde vienen, ¿sí? Yo tengo algunas evidencias de que algunos grupos llegaron de China, te los voy a platicar luego. Y otros llegaron quién sabe de dónde. No tenían escritura, hacían petrograbados en las rocas. Y lo interesante de la cultura olmeca es que ellos trabajaron básicamente con rocas ígneas, fíjense, es algo que les voy a platicar más adelante. En tanto que los mayas utilizaron rocas calcáreas, calizas. Bueno, a partir del 200, esos grupos se convierten o avanzan hacia una cultura superior y aparece la cultura maya, que dicen los expertos que llegó de Guatemala, de un lugar que se llama El Mirador, porque hay unas pinturas muy antiguas que supuestamente de ahí se distribuyen hacia el resto de lo que fue Mesoamérica, Yucatán,
Campeche, Quintana Roo, Tabasco, porque además hasta Tabasco, allá para el norte ya no hay, Chiapas, y para el sur, El Salvador, eh, todos los países de Centroamérica, hasta ahí llegaron. Y de repente desaparecieron en el 900. ¿Quién sabe por qué? Por arte de magia. No sabemos. Unos dicen que hubo guerras, que faltó comida. En fin, una serie de suposiciones que nadie sabe y que no se han podido explicar. Yo siempre he tenido dudas sobre eso. O sea, si era un grupo étnico de más de 2 millones de gentes, pues deberíamos de encontrar sus huesos. Y no, entonces yo supongo que el clima húmedo de aquí de la selva del sureste de México, pues se los acabó. Aunque en algunas grutas han encontrado huesos bien preservados y en las grutas hay más humedad. Pero bueno, no sabemos realmente qué pasó. Lo que sí sabemos, y es importante comentarlo, es que los mayas sobre todo tenían conocimientos de geología. Eso es bien interesante, porque yo conozco todas las zonas mayas y lo curioso de estas zonas mayas es que, para empezar, todas las ciudades mayas estaban pintadas con colores muy vivos, ¿no? Sobre todo el azul maya, que es muy importante, que eran con pinturas vegetales. Pero se necesitaba un material que permitiese que se pegara a la roca, un material aceitoso. Entonces, curiosamente, todas las ciudades mayas están ubicadas cerca o junto a una manifestación de agua aceitosa. ¿Qué significa eso, el agua aceitosa? De donde hay petróleo en las montañas, se lava ese aceite y se va hacia las partes bajas y se almacena en diferentes lugares y se ve esa mancha aceitosa que vemos cuando en una gasolinera, ¿no? Que cuando se tira y se ve el agua, esa natita, esa agua aceitosa. Hay en todas, en Palenque, en Yuxmal, Chichen Itza, yo los he visto en todos los lugares. Y lo otro que es importante es que yo he encontrado en las pirámides impregnación de asfalto en algunas rocas de las pirámides. O sea, eso quiere decir que hay aceite en Yucatán. Yo he investigado y sí hay. Que no se haya querido sacar y nada, ya ese es otro problema. Pero que del que hay, sí hay chapopoteras inclusive por ahí. Entonces, en ese periodo clásico, pues es cuando florecen básicamente la cultura maya, que tiene 8.000 sitios arqueológicos. De los 60.000 sitios arqueológicos que hay en México, 8.000 son mayas. Pero aparte están en Oaxaca los zapotecas, los mixtecas, los totonacas y otras etnias en otras partes de la República, los tarascos y demás, que florecieron y que fueron civilizaciones muy, muy importantes. De repente se acabaron algunas de ellas, como los mayas. Los mayas en el 900 se finí. ¿A dónde se fueron? ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Entonces hay grandes enigmas que todavía hay que investigar, ¿no? La arqueología no deja mucho dinero. Además al mexicano no le gusta ir a las zonas arqueológicas. No, prefiere ver el fútbol los domingos, sentarse a chelear con los amigos, platicar estupideces. ¿Qué le va a ocupar interesarse por las culturas antiguas? Y bueno, desaparecen esas culturas en el clásico, en el 900, y viene lo que es el posclásico. Muchas de esas culturas del clásico migran hacia el siguiente periodo y todas acaban en el 1521 con la caída de Tenochtitlan, ¿no? Todavía los totonacos y algunas regiones mayas estaban todavía habitadas. De hecho, cuando llegó Hernán Cortés y los anteriores capitanes, visitaron ciudades mayas que estaban todavía pobladas. Pero ya era otra, digamos que estaba en declive ya esas civilizaciones. Entonces, esto de la historia es muy interesante conocerlas y saber, porque yo cuando era niño, la primera pregunta que me hice fue cómo 100.000 pelados españoles vinieron a conquistar un país de casi 3 millones de habitantes. ¿Cómo lo hicieron? O sea, sí traían armas, arcabuces y el caballo, pero no era como para tanto, ¿no? Entonces de ahí surge mi interés por la historia y bueno, ya con el tiempo ya me di cuenta que no nos conquistaron los españoles, lo de seguimos echando la culpa a ellos, pero nosotros nos conquistamos a nosotros mismos porque éramos nosotros contra nosotros mismos, los aztecas, muchos grupos que odiaban a los aztecas, los atacaron y los acabaron, ¿sí? Los españoles nada más actuaban ahí como referees, pero realmente ellos no fueron, no tenían el poder ni la capacidad militar. Los otros sí. Entonces, que se nos quite de la cabeza eso, ¿sí?
O sea, ya definitivamente, quien siga pensando que los españoles nos conquistaron, está viviendo con la historia oficial, que es la que nos enseñan. ¿Sí? Hay que odiar a los españoles. No, no, ellos no hicieron nada y además ellos se aprovecharon de una oportunidad. Hubieran venido, si no nos conquistan ellos, hubieran venido los ingleses y hubieran acabado con nosotros, como pasó en Estados Unidos, o los holandeses, o los portugueses, quién sabe quién. Pero de aquí vamos a ser conquistados en esa época, no hay de otra. Entonces, bueno, con esta plática se trata más o menos de iniciar el interés por la historia, que es muy importante. Hay muchas cosas que tenemos que conocer, por ejemplo, la ingeniería antigua, qué herramientas se utilizaban. ¿Conocieron los metales? Yo digo que sí. De hecho, en la ciudad de Malinalco, en el Estado de México, una pirámide está esculpida y el arqueólogo con el que yo platiqué me enseñó un cincel que utilizaron ellos. E inclusive en la cultura olmeca, las cabezas olmecas, una de ellas que está en San Lorenzo Tenochtitlan, al sur de Veracruz, está muy grabada en roca ígnea que es muy dura. O sea, eso no lo raspas ni con pedernal, ni con obsidiana, ni con nada. Tuviste que haber utilizado metal y se utilizaron metales. Entonces, todo ese tipo de cosas necesitamos realmente conocerlas, platicarlas y entender todo esto. Porque realmente nos han hecho creer que somos una cultura primitiva, que los europeos pues, vinieron aquí a educarnos, ¿no? Nosotros ya conocíamos muchas cosas, ya conocíamos el cero, ellos no lo conocían. Teníamos conocimientos astronómicos muy importantes, matemáticas. Entonces no deberíamos sentirnos más orgullosos nosotros de lo que somos, pero no, como nadie nos enseña esto, pues seguimos así. Y todo eso tiene que ver con la historia como la enseñan, ¿no? La historia oficial, la historia que los gobiernos en el poder nos han enseñado, porque ellos piensan que así debe de ser, y no. Entonces, además es muy vaciado platicar historia porque hay muchos chismes ahí, ¿no? Que hay que platicar, ¿no? Amoríos ahí medio raros, en fin, una serie de cuestiones que hasta les va a dar risa, ¿no? Porque nadie las platica, ¿no? Cómo se dio la independencia. ¿Realmente hubo revolución en México? Pues yo digo que no hubo ninguna revolución porque no cambió nada, ¿sí? Seguimos igual o peor, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a platicar con detalle en todos estos videos largos. Los dejo, acuérdense como siempre, hay que darle like, la campanita, si tienen algún comentario, pues con mucho gusto, ya tienen mis datos, les voy a dar mi correo electrónico para cualquier cosa, es alf, así como alf-8082 @hotmail.com. O sea, yo no voy a ocultar nada, ni voy a aventar la piedra y voy a esconder la mano. Yo puedo contestar cualquier pregunta con mucho gusto. Y de eso se trata, que tengan un amigo que les platique la historia como es. Porque se van a divertir. De eso se trata esto. Bueno, pues después de esto ya casi 14 minutos, le vamos a parar. Vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, ya mañana seguiremos con los videos cortos con la geología. Vamos a ver los tipos de roca. Nos va a llevar un buen tiempo. Lo vamos a entrar a cuestiones del petróleo, cómo se genera, en fin, una serie de cuestiones, porque yo lo que quiero es que ustedes sepan de esto, para que nadie los engañe, ¿no? Ya estamos hasta el gorro de que los políticos nos engañen, que ya se acabó el petróleo, porque no sabemos. Entonces yo les voy a transmitir todo lo que sé de una manera desinteresada, porque yo lo único que quiero es que aprendamos. Entonces, bueno, me despido, que pasen buenas tardes y nos vemos mañana. Ya están subiendo los demás videos, yo espero que ya los estén viendo. Bueno, muchas gracias, que la pasen muy bien.